Buen día, que el Señor te bendiga, que el Espíritu Santo en esta mañana nos guíe, que el Espíritu Santo en esta mañana haga de usted y de mí esa buena tierra donde su palabra cumpla el propósito por el cual el Padre la envía en esta mañana, que sea nuestro corazón una tierra fértil para que la semilla de la palabra de Dios crezca y produzca el fruto por el cual el Señor la envía, porque también la palabra del Señor nos enseña que la palabra de Dios no vuelve vacía, sino que cumple el propósito por el cual Dios la ha enviado. Y yo creo en el nombre de Jesús que cada mensaje, cada proverbio que hemos estado estudiando cumplirá el propósito por el cual el Señor la ha enviado. Lo creo en el nombre de Jesús. Hoy continuamos en Proverbios 21, de los versículos 9 al 16. Y dice así: es mejor vivir en una azotea, en el rincón de la azotea, que en casa grande con mujer regañona. La gente mala es cruel, jamás tiene compasión de sus semejantes. Castiga al irrespetuoso y eso servirá de ejemplo para los demás. Pero una pequeña reprimenda es suficiente para que el sabio aprenda. El justo Dios observa la casa del perverso y lo condena a la ruina. El que se niega a tenderle la mano al pobre tampoco recibirá ayuda cuando la necesite. Un regalo en secreto calma el enojo. Una propina en secreto alivia la furia más grande. Un juicio justo anima a la gente buena y atemoriza a la gente mala. El que se aleja de la sabiduría se encamina a la destrucción. ¿Sabe? El Señor me trae a la mente una frase, y es: ponte en los zapatos del otro. En Filipenses 2, del versículo 5 al 11 dice: que haya pues en nosotros ese mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, que siendo igual a Dios, dice, se rebajó, se humilló y se despojó de esa posición de Dios y se humilló y tomó una posición de siervo. Y sabe, nosotros debemos de seguir a Jesús, seguir ese ejemplo de Jesús, quien renunció a su posición de Dios, a su gloria como Dios, y se humilló y tomó la posición de siervo y vino a servir a este mundo, vino a dar su vida por amor a todos nosotros, vino a ofrecerse a este mundo por usted y por mí, tanto por malos como para aquellos a los que nosotros decimos que son buenos. Aunque ante los ojos de Dios, dice la Biblia, no hay uno que no haya cometido pecado. Y dice que aún por esas personas que la sociedad tiene como malvadas, como personas que no valen la pena vivir, dice la sociedad, aún por eso Jesús se humilló, renunció a su posición de Dios, y dice, y se humilló, se rebajó. Él mismo tomó una posición de siervo, decidió venir a este mundo a servir. Y sabe, el Señor hoy nos está haciendo un llamado a ponernos en los zapatos del otro, a tomar la posición del otro. ¿Sabe? Porque analicemos por lo menos lo que dice el versículo 9. El versículo 9 dice lo siguiente. Dice: es mejor vivir en un rincón de la azotea que en una casa grande con una mujer regañona. Y sabe, me llama mucho la atención que pongan a la mujer, pero yo aplicaría esto para el hombre también, porque es que cuando nosotros somos regañones, somos prejuiciosos, o juzgamos, o criticamos, muchas veces es porque miramos las cosas desde nuestro punto de vista y no nos ponemos en la posición del otro. ¿Saben? Cuando yo leía este versículo, el Señor me decía que nosotros debemos de mirar las debilidades del otro, entender que el otro quizás no es débil en las mismas cosas que yo soy débil,
Como dice un cantante famoso llamado Redimidos, él dice: tú me estás juzgando porque peco diferente a ti. Muchas veces nosotros criticamos a los demás sencillamente porque peca en cosas que nosotros no pecamos. Pero todos pecamos ante los ojos de Dios, todos nos cometemos errores, todos tenemos cosas que cambiar. Y es muy fácil, como dice la palabra, mirar la paja que está en el ojo del otro, pero no ver la viga que está en nuestro ojo. Es más fácil ver los errores de los demás que ver los propios. Es más fácil echarle la culpa a los demás por lo que nos está pasando que pararnos frente al espejo y reconocer que el que está frente a nosotros es el único responsable de lo que está pasando. Usted quiere encontrar el responsable de que su vida esté como esté, párese frente al espejo y reconozca que el que está allí, ese reflejo que está allí, esa persona que usted ve allí al frente del espejo, esa persona era responsable de que su vida esté como esté. Nosotros mismos somos los culpables, ya sea por omisión o ya sea porque lo hemos hecho a conciencia. Nosotros pecamos pasivamente o activamente. Pecamos cuando dice la Biblia: el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, está pecando. Aquel que sabe qué es lo que debe de hacer y no lo hace, está omitiendo, está siendo pasivo. Entonces decimos: pero es que fue la otra persona la que actuó mal. Sí, pero usted lo dejó, usted se quedó callado. Entonces es muy fácil alegar, es muy fácil pelear, discutir, señalar al otro, pero no ponernos en los zapatos del otro y entender que los otros también tienen debilidades. Entender de que a punta de cantaleta y alegato no vamos a cambiar a nadie, porque el único que puede cambiar a las personas es Dios. Debemos de entender eso, sí. Las cosas hay que saberlas decir en el momento y en el lugar adecuado. Versículo 10 dice: la gente mala es cruel, jamás tiene compasión de sus semejantes. Y la gente mala no piensa en los demás, no se pone en los zapatos del otro. El ladrón no se pone a pensar cuánto le costó a esa persona comprar eso que le va a quitar. El que es corrupto, el que es malvado, no piensa en eso. Y usted y yo estamos llamados ¿a qué? A seguir el ejemplo de Jesús, que siendo Dios, que siendo el dueño del oro y de la plata, renunció a todo, entregó todo por amor y se humilló. Y no solo renunció a todo, sino que vino a servir, vino a morir por usted y por mí. Versículo 11 dice: castiga al irrespetuoso y eso servirá de ejemplo para los demás, pero una pequeña reprimenda es suficiente para que el sabio aprenda. Mire, debemos de entender que el sabio es aquel que aprende solo con la mera reprimenda. No nos volvamos canzones con la regañadera, insistiendo con lo mismo y con lo mismo y con lo mismo. Eso no cambia. Si es una persona que no es sabia, eso no lo va a cambiar. Dice que el irrespetuoso, castiga al irrespetuoso y eso le servirá de ejemplo para los demás. Es preferible castigar, llamar la atención a través del castigo, porque esto nos ayuda a ver que estamos haciendo algo malo. Pero el alegar, el discutir, el insistir en algo, eso no cambia a nadie. Es necesario tomar correcciones, es necesario entender que la persona tiene debilidades y que nosotros a través del castigo, a través de la reprimenda, a través del llamado de atención, lo vamos a ayudar a cambiar. Pero también es importante que entendamos que esa persona necesita ver las cosas. A veces nosotros no vemos las cosas y ahí es donde necesitamos pedirle sabiduría al Señor para hacerle entender a la otra persona qué es lo que está haciendo mal.
pero tratar de salirnos de nuestro punto de vista y ponernos en los zapatos, en la situación del otro y tratar de entender al otro. Pedirle al Señor, ayúdame a entender a la otra persona para hacerle comprender que lo que está haciendo está mal, porque yo lo estoy viendo desde mi punto de vista y quizá yo no tengo las debilidades que tiene esa persona. Dice, el justo Dios observa la casa del perverso y lo condena a la ruina. ¿Sabe? Usted y yo tenemos un Dios justo que Él sabe darle a cada cual lo que se merece. Por eso debemos siempre basarnos en esa justicia. Ir y buscar la justicia divina. Entender que Dios a cada cual le dará el fruto de lo que ha sembrado. Versículo 13. El que se niega a tenderle la mano al pobre tampoco recibirá ayuda cuando lo necesite. Clave este versículo, ¿saben? Es muy importante entender que mientras esté en nuestras manos poder ayudar a otro, hagámoslo. Y más si esta persona está pasando por una situación de pobreza, de escasez, donde está pasando necesidades. Pero cuando nos encerramos en nuestro propio mundo, cuando nos encerramos en nuestras propias necesidades, a veces nos damos cuenta que hay gente que está pasando por situaciones peores a las de nosotros. Y nos volvemos egoístas, nos volvemos personas egocéntricas que solo piensan en sus propias necesidades, en sus propias situaciones, y no se nos olvida que a nuestro alrededor hay gente que necesita de una mano amiga, hay gente que necesita de apoyo. Y especialmente estamos hablando de aquellos que están pasando momentos de pobreza y de escasez. Dice, un regalo en secreto calma el enojo, una propina en secreto alivia la furia más grande. Mire, me gusta mucho esto porque habla de dar. Cuando usted y yo damos en el momento adecuado, aquí está hablando de un regalo, de una propina que sea en secreto. Nosotros tenemos que ser sabios y hay momentos donde para calmar el enojo, para cambiar la ira, es bueno dar un regalo, es bueno darle a la persona. Y más cuando sabemos que esa persona está así quizás por nuestras malas acciones. Entonces un buen regalo, un buen detalle, un sacrificio que usted y yo hagamos por los demás, pensando en la situación de la otra persona, eso va a calmar el enojo, eso va a apaciguar la furia, por más grande que sea. Un juicio justo anima a la gente buena y atemoriza a la gente mala. Mire, cuando usted y yo acudimos a la justicia de Dios, siempre que el Señor ejecuta un juicio, a la gente buena esto le va a traer ánimo, pero al malvado esto le va a traer temor, esto le va a hacer entender que lo que está haciendo está mal, esto le va a llamar la atención y de pronto de esta forma el Señor le va a hacer comprender que el camino que está tomando esta persona debe de hacer un giro de 180 grados y tomar otra dirección, porque si no va a tener las mismas consecuencias que esa otra persona. Es por eso que usted y yo debemos de orar por esa persona con la cual nosotros luchamos, con la cual nosotros discutimos todo el tiempo, alegamos, peleamos. Pídale al Señor, Señor, hazle ver tu justicia, hazle ver que el camino que está tomando es equivocado y ayúdame a hacer luz para esa persona. Ayúdame a entender que esa persona tiene debilidades, pero que solo tú le puedes hacer ver. Solo el Espíritu Santo es el que convence de pecado, juicio y justicia. Dice, el que se aleja de la sabiduría se encamina a la destrucción. Usted y yo debemos de anhelar la sabiduría de Dios, de anhelar ser personas sabias, justas, prudentes, ser personas que pensemos más en los demás, de ser personas que amemos al prójimo y amemos ver al prójimo bien.
Entender que por medio del alegato, de la pelea, del pleito, nosotros no vamos a solucionar nada, sino al contrario podemos complicar las cosas. Por eso hoy yo le pido al Padre, Padre, ayúdanos en esta preciosa mañana a comprender, Señor, que tú nos tienes para grandes cosas en esta vida, pero que tú deseas, Señor, que seamos como tú, mi Jesús, que renunciemos a nuestra posición actual, que nos humillemos por amor a los demás, que reconozcamos que estamos llamados a ser siervos, que estamos llamados a ser luz, a ser bendición para los que nos rodean, que es necesario morir al orgullo, a la soberbia, a la altivez, al rencor, a la ira, a todo aquello que quizás nos puede servir como una justificación para señalar, criticar al otro, pero que ante los ojos tuyos no está bien, Señor. Por eso es necesario renunciar a nuestra posición, así como tú, Jesús. Renunciaste a tu posición de Dios, renunciaste a tu gloria, a las riquezas de tu reino, te hiciste pobre, te humillaste. Y lo hiciste por amor a este mundo que quizás no merecía tu amor, Señor. Pero hoy tú nos das una gran lección en Filipenses 2, de 5 al 11. Hoy tú nos haces entender, Señor, que de nosotros debemos de hacer las cosas aún sin que esa persona se lo merezca, porque así fuiste tú con nosotros. Sin merecerlo, tú nos amaste. Sin merecerlo, tú te humillaste. Tú renunciaste a tu posición de Dios. Tú renunciaste y te hiciste un hombre más, un hombre común y corriente. Te hiciste un hombre como yo, como las otras personas. Te humillaste, Señor. Renunciaste a tu posición y hoy tú me haces un llamado. Renuncia a tu posición, renuncia a tu orgullo, renuncia a las excusas. Y hoy entiende que es necesario morir para que otro viva. Es necesario morir para que otro cambie. Es necesario renunciar al orgullo, a la altivez, a las excusas para amar a los demás. Que el Señor hoy nos haga entender esto. Es necesario renunciar a nuestra posición, ponernos en la posición del otro. Así como Jesús renunció a su posición y se colocó en la posición de nosotros como seres humanos para podernos entender. Por eso la Biblia dice que Jesús es ese sumo sacerdote que conoce nuestras debilidades. Jesús lloró, Jesús fue tentado en todo, pero Él no pecó. Jesús tomó la posición de hombre para poderse presentar por nosotros y morir por nuestros pecados. Él se puso en nuestra posición, Él se puso en nuestros zapatos y nos está llamando hoy a nosotros a ponernos en los zapatos del otro, en la posición del otro, humillarnos y entender que esa persona necesita de nuestra ayuda. Entender que esa persona está débil en esa situación y renunciar a nuestro orgullo, a nuestro egoísmo y ponernos y ver la necesidad del otro. Que el Señor te bendiga, que tengas un excelente día. Que el Señor hoy nos haga personas sabias, prudentes, pero que nos enseñe a amar a los demás aún por encima de sus defectos, de sus debilidades. Entender que esa persona es una persona que necesita del amor de Dios. Que Dios te bendiga, que tengas un día bendecido. Amén.